Buenos días, estamos hoy aquí para una nueva charla del aula de pacientes de nuestro hospital, el Dr. Negrín. Me presento, yo soy la doctora Tania Monzón, soy nefróloga, me encargo de la parte de hospitalización y bueno, y la charla de hoy se titula Infección de orina y nos vamos a basar sobre todo, a centrar en la prevención y el manejo del tratamiento. El hilo conductor de la charla van a ser preguntas, un poquito para hacerlo un poco más dinámico. Lo más importante, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una infección de orina? Pues una infección de orina es la presencia y multiplicación de microorganismos patógenos, o sea que son dañinos para el cuerpo, en el tracto urinario, incluyendo la uretra, la vejiga, el riñón y en el caso de los hombres la próstata. ¿Qué es lo que pasa con esta infección? Que se puede estar localizada en cualquier sitio del tracto urinario. Como lo podemos ver en la imagen, nosotros podemos tener una infección en el riñón o en los uréteres, que eso nosotros lo denominamos como una infección de vías urinarias altas, o en las partes más bajas, como la vejiga, la próstata en caso de los hombres, o la uretra, que serían catalogadas como infecciones de orina de las vías bajas, ¿vale? Esto va a ser importante porque el manejo para nosotros es totalmente diferente. Y también es importante saber qué tipo de gérmenes son los que nos producen esas infecciones de orina, ¿vale? Lo normal y lo más frecuente es que sean bacterias, si bien existen muchos tipos de gérmenes y pueden ser también infecciones causadas por virus, por levaduras o por hongos, pero como la gran mayoría son por bacterias, aquí les traigo un cuadrito en el que más o menos nos van a decir la distribución de estas diferentes bacterias, ¿vale? Esta distribución, esta tabla, es más o menos una orientación, porque no es lo mismo las infecciones de orina que podemos tener en el hospital que las infecciones de orina que se pueden coger en la calle o las infecciones de orina que se pueden coger en otro hospital que tiene otra flora y otros microorganismos totalmente diferentes o en otra comunidad autónoma. Pero lo normal es que más o menos se distribuya de esta manera. Si nosotros vemos el quesito, vemos que más de la mitad de las infecciones son por un bichito que se llama E. coli, la Escherichia coli. Es un microorganismo que forma parte de la flora del tracto digestivo, del colon. Y esto es importante por ciertos tips que veremos un poquito más adelante. ¿Y cómo puedo detectar si yo tengo una infección de orina? ¿Qué signos de alarma, qué síntomas me van a decir a mí? Oye, estate atenta porque puedes estar teniendo una infección de orina. Pues normalmente los diferentes síntomas van a depender de en dónde se focaliza esta infección, lo que estábamos hablando antes de una infección de vías urinarias altas o bajas. Desde abajo hacia arriba, si nosotros tenemos una uretritis, una infección de la uretra, podemos tener normalmente pues ardor al orinar, escozor, quemazón o a lo mejor incluso secreción purulenta, fea. Si vamos subiendo y ya tenemos una infección de la vejiga, una cistitis, seguramente tendremos ganas de orinar muy frecuentes, sensación de vaciado incompleto de la vejiga, voy muchas veces al baño pero orino muy poquito, tengo dolor en la zona baja del vientre, me escueza al orinar, tengo malestar general y la orina suele estar turbia, suele estar fea incluso con mal olor. Y si ya seguimos ascendiendo en esa infección, pues ya nos afecta a los uréteres y al riñón propiamente, pues podemos tener síntomas más generales, dolor de espalda, fiebre, escalofríos, malestar general, y esto se puede convertir en una sepsis a nivel global generalizado que empieza por una infección de orina. Pero también es importante saber cuál es la población de riesgo para estas infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque la infección de orina es una patología muy frecuente. La mayoría de las infecciones de orina son de mujeres jóvenes premenopáusicas y normalmente sexualmente activas. Esto es lo que decimos el pan nuestro de cada día, son tremendamente frecuentes en la práctica clínica diaria. Entonces, este tipo de población, las mujeres premenopáusicas, nosotros vamos a considerarlas como itus no complicadas. Itus es infección del tracto urinario. Sin embargo, poblaciones de otras características, como por ejemplo todos los hombres, mujeres embarazadas, ancianos y niños, pacientes que ya tengan alguna patología previa como diabéticos, inmunosuprimidos, los trasplantados, los pacientes que reciben quimioterapia o cualquier inmunosupresión, los pacientes que están hospitalizados o los que han tenido una hospitalización reciente, aquellos pacientes que tienen algún problema en la vía urinaria como una obstrucción, que han tenido catéteres urinarios como doble J o portadores de sonda, que tienen problemas de reflujo y que no vacían esa vejiga bien en
cada micción o que han tenido algún procedimiento urológico reciente de manipulación de la vía, esos son una población de riesgo para poder desarrollar unas infecciones del tracto urinario complicadas. Y para nosotros va a ser totalmente diferente el manejo de unas o de otras. El tratamiento de las infecciones de orina, pues ¿cuál va a ser? Antibióticos. Aquí no nos vamos a meter porque la mayoría de las infecciones de orina requieren de antibióticos y son antibióticos y no antivíricos o antifúngicos porque, como hemos visto, la mayor cantidad de infecciones de orina están generadas por bacterias. Pero no nos vamos a meter porque va a ser diferente, depende de cada población, como acabamos de decir antes. No es lo mismo el tratamiento que vamos a poner en las mujeres premenopáusicas con una infección no complicada que en un paciente hospitalizado, inmunodeprimido y, por ejemplo, con una sonda vesical. Totalmente diferente. Lo más importante de todo es no automedicarse. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, esta entidad es tremendamente frecuente y no sería la primera vez, ni va a ser la última, desgraciadamente, que una chica joven que tiene infecciones de orina, pues mi médico siempre me manda lo mismo, ya yo me lo tomo por mi cuenta, porque las cosas son diferentes, no siempre nos vamos a encontrar ante el mismo caso y entonces podemos estar creando resistencias y haciendo las cosas mal, con lo cual siempre consultar con el médico. Sí que se ha visto, ya se sabe desde hace un tiempo y ha habido un metaanálisis que es un estudio muy completo, reciente de 2021, el uso de arándanos rojos, tanto en su forma natural como en cápsulas o en comprimidos. Este metaanálisis lo que nos dicen es que los arándanos rojos, si bien no nos van a evitar esas infecciones, pueden reducir la frecuencia de esas infecciones en una población determinada, en población susceptibles, o sea que tampoco sería una recomendación para todo el mundo, sino en poblaciones específicas y también en este sentido, en el sentido de prevenir infecciones urinarias, lo debería recomendar el médico. Pero lo más importante de todo, y en lo que sí que me gustaría centrarme en la charla, es que todo esto está muy bien, que microorganismos generan las infecciones de orina, cómo la puedo detectar, pero ¿y qué puedo hacer yo para poder evitar tener esas infecciones de orina? ¿Cómo puedo prevenir las infecciones de orina? Pues lo más importante es beber abundante agua. Ni cerveza, ni refresco, ni vino, agua. De 2 a 3 litros diarios. Esto siempre en población general, sin ninguna otra patología que nos limite la ingesta de agua, sino de manera general beber abundante agua. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que evitar el restreñimiento, teniendo una dieta rica en fibra, intentando evitar el alcohol, las comidas picantes o la cafeína, que eso nos van a ayudar al estreñimiento. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto antes, la E. coli, que es la bacteria que en la mayor parte de las veces provoca infecciones urinarias, es una colonizadora o vive en el tracto digestivo. Entonces, si nosotros tenemos estreñimiento, podemos traslocar esa bacteria a la zona urinaria y provocar una infección urinaria, con lo cual lo más aconsejable sería intentar evitar el estreñimiento y todo lo que lo provoca, ¿vale? Y por tercer punto, en cuanto a la prevención, es muy importante cuidar la higiene personal. ¿Cómo vamos a cuidar la higiene personal? ¿Qué puntos son importantes en cuidar la higiene personal? Pues bueno, por supuesto, una ducha diaria, ¿vale? No un baño en donde el agua está estancada y nos sumergimos, sino una ducha en donde el agua llega, arrastra y se va por el desagüe. Por esto, en la colación de lo mismo que hemos dicho de la E. coli y los microorganismos que viven en tracto digestivo, siempre y sobre todo en las mujeres, en todos los pacientes, pero sobre todo en las mujeres, porque nuestra zona genital, nuestra anatomía favorece el que se puedan colonizar el tracto urinario con bacterias digestivas. Siempre cuando vayamos a ir al baño, tanto a orinar como para defecar, habrá que limpiarse de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Es importante evitar todas las cosas que van a favorecer la humedad en esta zona. ¿Por qué? Porque la humedad es un medio de cultivo rico para las bacterias y vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible. Entonces deberemos priorizar ropa interior que sea transpirable, de algodón, evitar, por ejemplo, las ropas muy ceñidas y poco transpirables, tipo pantalones vaqueros, pantalones de cuero durante muchas horas. Intentar también, por ejemplo, en las piscinas o en las playas, evitar los bañadores mojados durante mucho tiempo. Todo esto se lo va a poner más difícil a las bacterias para que puedan formar una colonia y dar una infección de orina. No retrasar el momento de la micción, no podemos estar aguantando las ganas de orinar
horas y horas, porque voy a terminar este trabajo, porque voy a hacer esto primero, porque voy a atender a esta persona antes, intentar, dentro de la medida de lo posible, parar lo que estamos haciendo e ir al baño a hacer pipí. También es importante, como hablamos al principio, que la población diana, como si dijéramos, la más afectada, dentro de las más afectadas, son las mujeres jóvenes premenopáusicas y normalmente sexualmente activas. Es importante también orinar después de mantener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque durante el acto sexual pueden haber también traslocaciones de bacterias hacia la zona de la uretra y en vez de que la bacteria vaya subiendo y colonice y nos crea una infección de orina, al orinar por un sistema de arrastre lo eliminamos y se va al desagüe, ¿vale? Entonces, tanto para hombres como para mujeres, intentar orinar después de mantener relaciones sexuales. Y finalmente, pero no por ello más importante, sobre todo para las mujeres, intentar utilizar jabones íntimos adecuados. ¿Por qué? Porque también lo que hablamos antes, el pH vaginal puede cambiar y puede favorecer, si no utilizamos los jabones adecuados, pues la colonización por bacterias. Básicamente, todo esto lo podemos hacer porque es 4 tips importantes que nos pueden ayudar mucho al día a día y a evitar las infecciones de orina. Y bueno, y espero que esta charla les haya sido de ayuda. Recordamos para llevar a casa beber abundante agua, evitar el estreñimiento y cuidar la higiene personal. Y muchísimas gracias por su atención.